Los ojos son la ventana de nuestro cerebro y el 83% de los estímulos sensoriales que el ser humano recibe son visuales. Por lo tanto, la visión en el niño es tan importante porque de esa forma también aporta en el desarrollo de su cerebro. Es decir, es vital para el aprendizaje. Y hoy día quiero conversar con María Cecilia Campos. Ella es oftalmóloga pediátrica, trabaja en el hospital regional, en el hospital de Lota, en su consulta, y quiero conversar con ella cómo afecta la visión, Ceci, en un niño y en su aprendizaje y neurodesarrollo. Primero que nada, agradecerte mucho por hablar de este tema que me encanta, que encuentro que está mirado de forma muy superficial y que en realidad es muy bonito que lo toquemos porque no solo interesa a los que nos dedicamos a la salud, sino también psicólogos, neurólogos, pediatras, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, profesores. O sea, creo que esto es un tema muy desconocido porque está explicado siempre de manera quizás muy compleja. Claro. O sea, la idea es que hoy día lo hablemos, ojalá, para que lo puedan entender incluso las mamás y los papás. Absolutamente. Esa es la idea. Sí, y cuéntame un poquitito tú en tu experiencia de ver niños. No es lo mismo ver niños que ver adultos, ¿ya? De hecho, hay muy pocos oftalmólogos que aceptan ver niños y tú te has formado en ellos, te formaste en el extranjero también. Entonces, cuéntame un poquitito qué es lo que tú ves, o sea, cómo va a impactar ese aprendizaje en el niño que es bebé y que también después ya entra a un sistema escolar. ¿Cómo afecta el que tengan mala visión en este aprendizaje que es parte de la vida? Yo creo que tú has partido con lo clave para nosotros, que es que los ojos son la ventana de nuestro cerebro al mundo. Nosotros nos hemos dado cuenta, bueno, que cuando estimulamos esta visión, despertamos el cerebro. Entonces no sirve de nada a veces trabajar con un kine que trabaja motricidad, con un terapeuta que trabaja conducta, si en el fondo no tenemos lo principal, que es el principal sentido por donde van a entrar todos nuestros estímulos, que es el visual. Y es tan importante desde que nace el bebé. O sea, porque muchas veces tenemos el concepto de que esta visión es importante cuando el niño entra al colegio, que es un concepto muy errado. O sea, no importa porque las guaguas ven mal, no importa porque cuando vaya al colegio, ahí es importante porque aprende la lectoescritura, sino que el bebé nace y necesita ver la cara de su mamá a 30 centímetros y ver cómo esa cara le sonríe, cómo esa cara comienza a hacer apego, cómo él reconoce la carita de su mamá, de su papá, de los que le rodean, su entorno, su cuñita, cuáles son sus cosas, los colores. O sea, desde el primer día la visión es fundamental para generar apego, para comenzar a generar la personalidad. O sea, es un todo, ¿cierto? Absolutamente. Y además también ahora, donde también la tecnología nos acompaña para que también, por ejemplo, niños prematuros que antes no podían sobrevivir, ahora sobreviven. Entonces también nos ha ido tocando una era donde han pasado muchos cambios. O sea, desde que la prematurez extrema, ahora son niños que participan de la sociedad de manera muy, muy, muy normal, a cambios de estilos de vida. Entonces, ¿cómo lo has visto actualmente? Que eso también va influyendo también en lo que es la visión y también cómo los niños se van relacionando con esto, con su escolarización, con su sociabilización. Cuéntame un poquitito qué es lo que... Bueno, yo creo que aquí hay muchos temas que tocar, porque uno es la forma en la que vivimos. Después de la pandemia hemos tenido un cambio radical en la forma en la que los niños se recrean, ¿cierto? Antes nosotros nos recreábamos mucho al aire libre, salíamos mucho afuera, disfrutábamos mucho del patio, del aburrimiento, ¿cierto? De imaginar, de buscar, de crear, de pintar, a que ahora tenemos un papá muy ocupado, ¿cierto? Que necesita teletrabajar o que llega muy tarde y no tiene tiempo para sacarme a pasear. Claro. Y donde yo ojalá moleste lo menos posible y resulta que tampoco me puedo aburrir porque si me aburro no estoy contento y nadie quiere que yo esté llorando, esté enojado. Entonces el encender la tele, el pasar un celular, el pasar una tablet ha sido un recurso que antes no existía y que ahora se ocupa mucho porque eso permite que el niño esté contento porque está
está ahí hipnotizado mientras yo puedo hacer mis cosas como adulto. Y eso ha hecho que tengamos niños que están alterados no solo en lo visual, que yo creo que es lo menos importante, bueno, entre comillas, porque lo que más afecta en los primeros años es todo el desarrollo cognitivo, porque como tú bien decías, el cerebro, nuestros ojitos son la ventana del cerebro, entonces ¿con qué lo estamos llenando, cierto? Claro. Si lo estamos llenando de imágenes programadas para que yo en el fondo me haga adicto, Claro. o sea, es que sabemos que parte incluso hasta del desarrollo cerebral, la forma en la que el cerebro se está desarrollando, las conexiones neuronales de un niño que está expuesto a pantalla son completamente diferentes a un niño que no está expuesto a pantalla. Y hay mucho estudio que te dice que el desarrollo cognitivo en un niño que está expuesto a pantalla es menor que en un niño que no está expuesto a pantalla. Entonces, partiendo de ahí. Pero volviendo un poco más a lo otro, yo creo que es súper importante tener en cuenta que la visión es fundamental para el neurodesarrollo normal, porque el que un niño desarrolle motricidad fina, motricidad gruesa, que se desplace en el mundo, que conozca el mundo, que aprenda a sociabilizar, ¿cierto? A reconocer las emociones en las caras, parte de que vea bien. Y de repente tenemos niños súper tímidos, que no les gusta jugar, que no se mueven, que son tranquilos y los papás piensan que es un tema de, no, es tímido, lo llevo al psicólogo y ese niño no ve y nadie se le ocurrió llevarlo al oftalmólogo porque de cerca lograba hacer la rayita. Claro. Pero no salía del metro o los 20 centímetros. Entonces ahí es lo que hablamos de la importancia de tener presente la visión y el screening, sobre todo. Sí, ¿cierto? Sí, de todas maneras. De hecho, eso impacta mucho el tema del screening. Y me recordaste que cuando yo estaba estudiando estimulación temprana, yo justo tenía a los niños pequeños, entonces también todo lo que iba aprendiendo lo iba viendo. Y es impresionante cómo la visión es parte fundamental de eso. Y nosotras hemos sido, junto a nuestro equipo, bien promotoras del control oftalmológico a los 4 años, porque como hablábamos hace un rato con el doctor Barría, los niños no saben lo que es ver bien. No, claro. Ya no saben lo que es ver bien y los adultos tenemos que ser conscientes de eso y controlarlo. Si hay, y quiero que también ahí tú me cuentes un poco a lo que tenemos que estar atentos. Ya, o sea, el control oftalmológico idealmente a los 4 años, pero si hay algo que uno ve antes, hay que llevarlo antes. Hay muchas mamás o papás que piensan que como el niño no habla, no es que el médico no lo puede ver, y eso no es así. O sea, los niños se ven desde los 0 años, entonces hay muchas estructuras que involucran al ojo y que, como dices tú, también de esa manera podemos visualizar qué está pasando en ese cerebro. Entonces, cuéntame un poco, ¿qué crees tú que es importante que los papás estén atentos para poder un poco revertir el que nos demos cuenta tarde? Porque hasta el día de hoy llegan pacientes que pudieron haberse tratado desde pequeños, no solamente en lo visual, sino que también en todo su contexto. Sí, mira, hay una historia que me llegó mucho, que bueno, yo me formé en España como oftalmóloga infantil, y cuando llegué, una prima de mi marido me dijo, ¿me podrías examinar a mi sobrino, o sea, a mi hijo de 10 años? Yo sí. Ningún problema, ya, súper buen alumno, pero bastante tímido, calladito, retraído, siempre no le gustaba jugar a la pelota, pero bueno, era una cosa de personalidad, claro, según lo que pensaba toda la familia. Lo llevo a la consulta y lo veo, ya, le empezó a mostrar la agudeza visual, veía 0,1, o sea, un 10%. Tenía 10 años, o sea, ya había aprendido a leer, había aprendido a escribir y no veía nada. Así yo pensando, o sea, es que es una cosa que está muy cercano, o sea, y yo le decía, ¿tú te diste cuenta? Es que nunca me di cuenta, que me decía ella que no veía, y en realidad por eso no se movía, por eso no le gustaba jugar, claro, tenía una hipermetropía altísima, y el pobre no sé cómo aprendió a leer, a escribir. Entonces cuando los papás piensan, no, él funciona bien porque no se tropieza, claro, no, porque se mueve en el mundo y ve las cosas súper bien.
no sabemos. O sea, un niño con astigmatismo alto puede sobrevivir. O sea, un niño tiene que tener muy baja visión para que la podamos detectar a simple vista. O sea, por eso el screening a los 4 años es tan importante. Ahora, si hay antecedentes en la familia de patología ocular, sobre todo los papás que usan lentes, sobre todo que empezaron a usar lentes de chiquititos, que tuvieron estrabismo, que tuvieron algún defecto visual importante, alguna alteración genética dentro de la familia, obviamente en cuanto que tengamos al bebé podemos revisarlo. Nosotros estamos entrenados para evaluar a un niño desde que nace. Entonces, apenas al papá le surja la inquietud, llevarlo. Claro. Y lo otro que es importante y creo que no lo estamos teniendo en cuenta es que cualquier niño con un retraso en el desarrollo de cualquier aspecto, o sea, lenguaje, motricidad, desarrollo global, ahora neurodivergencia, estamos frente a una ola de niños con alteraciones neurosensoriales muy diversas, donde quizás no vaya a haber algo tan grave, pero es increíble cómo el arreglar la visión y hacer que ese niño vea bien va a ayudar a que todo el desarrollo por el que los papás están trabajando mejore. Claro. O sea, en el fondo es contribuir a que el niño mejore el desarrollo global. Y a veces incluso puede ser la causa también de varias de eso, claro. sobre todo cuando son chiquititos. Absolutamente. Yo creo que es importante como dar ese mensaje, Sí. como de estar atento y de prevenir, porque finalmente está bien, nos hemos ido formando, trabajamos en equipo, interdisciplinar, pero finalmente la prevención es la que nos va a dar también un resultado mucho mejor que encontrar patologías tardías que se pudieron haber prevenido en ese contexto. Entonces, Sí, sobre todo hay muchos niños que son difíciles de explorar. Niños con, por ejemplo, síndrome de Down, un trastorno genético, a veces niños que tienen un trastorno del espectro autista y que no son verbales, no se comunican, y los papás piensan, chuta, ¿dónde lo llevo? O sea, de verdad decirle que los oftalmólogos infantiles estamos preparados para verlo, estamos entrenados para manejar el niño. No importa que se porte bien o mal, o sea, nosotros somos capaces de poder evaluar al niño independiente de que él no coopere con nosotros. claro. Entonces, eso igual tienen que saberlo porque a veces cuando no vas al profesional correcto puedes tener una muy mala experiencia. Claro, justamente. Entonces, yo creo que es importante crear redes de gente que está entrenada porque eso va a hacer que te sientas segura y de que el niño no tenga una mala experiencia. Claro. Igual, con respecto a los padres, ya hemos conversado un poco y también me recuerdo que en oportunidades, ya sea juntas o separadas, hemos participado también de capacitaciones a las personas que trabajan en salud y que están en contacto con niños en general. Y también es un tema llamativo para ellos porque van cerrando círculos. Con razón no respondía a esto. Entonces, también yo creo que es parte como de una responsabilidad social al respecto de poder también estar presente con todas las personas que están involucradas en la infancia y que atienden niños, desde los educadores hasta profesionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, porque también si el papá no da una alerta, ellos también pueden dar una alerta. Claro. Y así también ha sucedido. De hecho, bueno, afortunadamente hay colegios, hablamos con el doctor Barria sobre Junaem y toda la detección y screening que se hace en el sistema público, y en el privado algunos colegios exigen un informe oftalmológico, otros no. Entonces, no todos tienen un acceso a justamente lo que pasó con el sobrino. Entonces, también yo creo que eso es importante, que de nuestra parte podamos transmitir una información confiable de este tipo al personal de salud. Sí. Bueno, nosotros, como hablaste con el doctor Barrea, tenemos la suerte de tener Junaep. Sí, claramente. Que hace un screening en los colegios, pero también es verdad que hay un área que no todavía estamos al debe. Sí, cubierta. Creo que como sistema de salud estamos al debe, obviamente. Y con toda la ola de esta nueva generación de niños con alteraciones neurosensoriales que no sabemos si son nuevas o si venían de antes y no lo habíamos diagnosticado,
todavía más en realidad, porque todavía son niños que necesitan muchas cosas y obviamente falta, pero yo creo que hacer el programa, como tú dices, ir a hablar con los papás, en educar, yo creo que ahora las generaciones de papás de ahora son papás que se informan, que están interesados en conocer, en leer, en aprender, no quedarse con lo que le dijeron o lo que él cree. Entonces, todo esto sirve porque de repente algo que me llame la atención de mi hijo quizás me va a hacer consultar o me va a hacer preguntar o me va a hacer llevarlo a un profesional y puede que no sea nada, pero puede que sea un mundo. Exactamente. Que sea una diferencia gigante. Ahora igual estamos hablando como de niños con relativamente buena visión que nosotros con un lente podemos impactar muchísimo en su vida, claro, o tratando su estrabismo, o poniendo un parche. Claro. O sea, es increíble con una terapia que puede ser muy simple, podemos lograr un impacto enorme en su vida. Y luego tenemos todo el área de los niños con baja visión, sí, donde que en el fondo nos han enseñado, claro, que el cerebro está tan comunicado con el ojo, porque de verdad que yo me he impresionado de lo que la estimulación visual puede hacer en un niño. Claro. O sea, como dicen los papás, es un despertar, el estimular la visión es un despertar del desarrollo global para un niño con baja visión. Entonces, yo creo que todo este camino de la estimulación visual que estamos intentando hacer, hay apoyado en la plasticidad del cerebro, ¿cierto? Nos está enseñando muchísimo y nos sorprende cada día. Es maravilloso lo que vemos como fruto de nuestro trabajo. Sí, con tan pocos recursos a veces, sino que con conocimiento y bien dirigido y un equipo cohesionado se puede hacer. Es que eso, con tan pocos recursos, como dices tú, porque en el fondo partimos con la estimulación visual en Lota, con una salita que en realidad tampoco es un recurso gigante, pero claro, con gente que se quiso interesar y esto fue una bola de nieve. O sea, claro, yo creo que la estadística que tenemos en nuestra región de baja visión es gigante comparada con las regiones extremas, y es solamente porque nosotros funcionó. Claro. Y ojalá logremos que esto se replique en todo el país. Sí, de todas maneras. Suma, absolutamente. Suma. Eso, Ceci. Muchas gracias. No, yo sé feliz. Si tienes algún mensaje o algo que decir. Decirle a los papás, reforzar la idea de que es muy importante el que hagamos screening de salud visual en nuestros niños chiquititos, que si tenemos alguna duda de que quizás estos niños, mi hijo o mi niño no venían, consulte, no me quede con esa duda, porque mientras antes lo trate, mejor va a ser. O sea, mejor va a ser el desarrollo global del niño. La oportunidad de atención. No esperemos a que entre al colegio y le cueste leer y escribir. O sea, ojalá que desde el primer día que yo veo que hay algo ya de guagüita, que no conecta, que no fija la mirada, que quizás no le llaman tanto la atención las cosas, ya desde el primer momento, eso que me llama la atención no me quede ahí, sino que vaya y consulte. Y eso, te agradezco mucho. No, gracias a ti.